se compone más, decía yo. Y entro yo y le ayudo, decía. Porque yo la quise meter en iglesia y ella no quiso, en iglesia católica. Yo la quise meter y no quiso. Andaba endiablada también. Y la cosa es pues que miren, hermanos, yo un día dije, yo voy a hacer eso que hacen los cristianos. Miren. Yo no sé eso de aceptar a Cristo, pero yo lo voy a hacer. Aunque yo como era católica, yo decía, aunque yo ya lo acepté, decía, desde que me bauticé, yo ya lo acepté, decía, así que a mí no me anden con esa onda, pero lo voy a hacer, decía yo, pues para entrar a esa iglesia, decía yo. Y la cosa que un día el pastor pues estaba predicando, y entonces al final ellos siempre decían pues de que si una persona quería ir a reconciliar o quería aceptar al Señor, entonces yo me voy, miren hermano. Y mi mamá se queda asustadísima ese día que pase. Y entonces, pero yo lo hice pues por mi mamá, no lo hice porque yo quería realmente ser cristiana, ¿me entiendes? Entonces, y así pasé, y la cosa que pasé al frente, oraron por mí, y yo no sé si fue el demonio que se me manifestó, que ahí empecé a dar vueltas y arrastrarme. Y entonces, miren hermano, y yo decía, ¿qué es esa onda? Decía yo así, yo nunca he visto eso, decía yo, ¿cómo empecé a dar vueltas? Decía yo así, miren, qué horrible, decía yo, y yo miraba a la gente que daba vueltas y empezaba a danzar, y entonces yo decía, yo nunca voy a hacer eso, decía yo, esa es ridiculada, decía yo, eso, dicen ellos que están alabando a Dios, decía yo, a saber qué chanchada están haciendo, decía yo así, miren hermano, uno en su ignorancia, como dice la palabra de Dios, el pueblo perece por falta de conocimiento. Y así me pasaba a mí, hermanos, miren. Y yo decía, a saber qué chanchas están haciendo esto. Y yo miraba que las mujeres andaban con unos grandes tacones y le hacían. Y yo decía, a saber, estas mujeres sí que son fuertes, decía yo, no se caen. Y mi tía, que muchos de ustedes ya la conocen, mi tía Nubia, cuando ella era cristiana y yo era católica, y un día me invitaron a un cumpleaños de ella. Pero yo pensaba que era fiesta, como yo ni la conocía por allá, solo la oía mencionar, hay alguna fiesta de ver, y yo me alisto, y cosa que era un culto hermano. Católica, y yo miro que ella viene y empieza a danzar, y yo eran risas las que me tiraban, miren hermano, risas, carcajadas, miren que era lo que tenía que hacer, me salí porque no aguantaba, sinceramente, de ignorante en esas cosas, amén. Y así me pasaba a mí, y yo decía, yo nunca voy a hacer eso, decía. Yo nunca voy a dar ese montón de vueltas que dan esas mujeres, decía. No, ¿sabes? Si yo para alabar a Dios, yo miraba que la gente gritaba y decía, ¡gloria a Dios, aleluya! Y yo decía, no, hombre, si para alabar a Dios yo bien lo puedo hacer aquí en los secretos, ¿qué es eso de andar gritando? Decía, eso es ridículo, para mí todo era ridículo, miren hermano. Y yo llegaba a la iglesia, pues había citado al Señor supuestamente, pues, en mi ignorancia, y yo decía, pero siempre pues vivía así, yo decía, no, es que yo no entiendo esto, decía, es que no es lo mismo, decía yo, no es lo mismo, yo no estaba acostumbrada, porque yo tenía 5 años de estar, entonces, que me había formado como ellos, ya me entienden. Al venir a una iglesia cristiana y no saber nada, yo me sentía súper, como que si estaba en otro país, como que si estaba en Europa, como que si estaba en Asia, no sé, un continente. Y yo decía, no entiendo esto. Y yo le decía al Señor, porque yo, pues, antes de no ser cristiana, pues, yo siempre le oraba al Señor en las noches, como le oro siempre en las noches, y leía la Biblia. Y yo decía, Señor, dame algo aquí que yo vea que eso es cierto, decía yo, porque es que yo no entiendo. Y entonces, y así pues, poco a poco, pues el Señor ha ido pues instruyéndome de nuevo, porque no es lo mismo, hermanos, yo les digo. Y muchas veces otras personas que vienen de la misma denominación, pues de iglesia cristiana, al venirse a otro lugar, ustedes saben que también es muy diferente, como la hermana Pinita que estaba diciendo ayer, que ella todavía se está acostumbrando, se está familiarizando. Y eso es lo que pasa conmigo también, porque es cierto, pues yo tal vez ya tengo un año, pero algo que me ha costado
Porque yo digo, es que, porque primeramente pues por eso que yo no entendía muchas cosas que pasaban, esas cosas de hablar en lengua. Yo decía, ¿y dónde aprenden eso? Decía yo. ¿En qué colegio van a estudiar eso? Decía. Así ya me entienden. Y eso es lo que pasa conmigo también, de que yo todavía me estoy familiarizando con eso, porque uno tiene que desaprender para volver a aprender. Para volver a aprender, ¿ya me entienden? Amén. Para aprender nuevas cosas, para aprender las cosas correctas. Amén. ¿Ya me entienden? Así igual como orar, tienes que aprender a orar verdaderamente, no erróneamente, porque muchas veces oran y oran erróneamente. Amén. Y eso es lo que pasaba conmigo así. Y entonces yo siempre le digo al Señor, ayúdame, porque sinceramente yo estoy en una ciudad que la estoy conociendo, una ciudad, un país que estoy conociendo, que estoy acostumbrándome, que me estoy familiarizando. Amén. Y eso era lo que pasaba conmigo, miren hermano. Y la cosa pues con eso que le conté, que yo le tenía ese odio a mi mamá. Y como les decía, yo decía, cuando yo tenga unos 12, 13 años me voy a ir de la casa. Y así, miren, empecé a andar con chavales, con hombres más que todo, porque no eran de mi edad, eran hombres de 25, de 26. Y yo decía, yo voy a andar con un hombre, decía, yo siempre decía, yo voy a andar con un hombre, porque yo voy a aprender, decía yo voy a aprender de él, decía yo, porque yo voy a aprender de él. Y entonces a mí me gustaba andar con hombres mayores, porque yo voy a aprender de él. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba aprender mañas, porque yo decía, a mí nadie me va a envolver, decía yo. Entonces a mí me gustaba andar aprendiendo mañas y por eso yo siempre andaba con hombres mayores que yo. Miren cómo me engañó el diablo en esa área, miren hermano. Y así, yo nunca anduve con un hombre de mi edad, con un chavalo de mi edad, yo siempre andaba con hombres mayores. ¿Sí? Y pues pasé cosas pues que ustedes saben, no es lo mismo andar con un chavalo de su edad a un hombre mayor. Y pues me pasaron cosas que yo misma las busqué, porque yo era la que decía que yo iba a andar con hombres mayores que yo, porque a mí me gustaban aprender más. Y entonces así pasó, porque yo decía, cuando yo me case, yo voy a poder ver con quién me voy a casar. Yo lo voy a revisar por dentro y por fuera, decía. Por dentro y por fuera. Por eso yo siempre voy a andar con hombres mayores, decía. Porque yo lo que voy a aprender, como cuando uno va a un colegio, dice, yo voy a aprender, no voy a jugar. Y eso era lo que yo hacía. Yo andaba con ellos, pero no era porque yo quería andar con ellos, sino porque quería aprender de ellos, decía yo. Voy a aprender de ellos porque cuando yo me case, voy a revisar al hombre por dentro y por fuera, voy a saber con quién me voy a casar y no me voy a engañar, decía yo. Porque he sufrido con mi mamá, he sufrido con mi papá, he sufrido con mi familia y no voy a ir a sufrir con un hombre, decía yo. Peor con un hombre, mejor me quedo en la casa sufriendo a que voy a ir a sufrir con un hombre, decía yo. Y así decía yo, miren hermano, y por eso siempre empecé a andar con hombres mayores que yo. Y por eso mi mamá me sacó de la iglesia católica, porque ella se dio cuenta, un día se dio cuenta que yo ya tenía 2 años de andar con un hombre. Entonces mi mamá dice, bueno, voy a ser una chavala grande y yo no te voy a dar pegando. Así que la única opción es, te quito lo que a vos más te gusta. Y lo que a mí más me gustaba era la iglesia. Pero ni el colegio me gustaba, pero no era tanto como la iglesia. Y entonces mi mamá me dice, te voy a quitar lo que a vos más te gusta. Y eso era lo que a mí más me encantaba. Y yo empezaba a llorar y yo decía, mi mamá es una gran mala, desde pequeña me trata mal y ahora me quita lo que a mí más me gusta, decía yo. Ahora me quita lo que más me gusta, porque eso era lo que más a mí me gustaba. Porque yo sentía que ahí me llenaba. Miren hermanos, tal vez muchos de ustedes pues no asistieron a la iglesia católica, pero yo sentía que era lo que más me llenaba, andar sirviendo, porque yo andaba aquí, andaba leyendo. Me mandaban a grupos de oraciones a orar, yo iba a orar. Me mandaban a enfermos, yo iba a orar por los enfermos.
yo no declaraba que se sanara, pero sí que no. Yo decía, Señor, ten misericordia de él. Yo no iba, pues no declaraba la palabra, es verdad. Y ahí fue aprendiendo muchas cosas, pues porque me acuerdo que un día de eso, hermano, voy a orar por una enferma, pero la enferma ya estaba súper mal, ya estaba en su área terminal. Y yo voy donde ella y a ella la trataban mal en su casa, a esa pobre señora. Sufrió mucho, pero es por la misma consecuencia de su pecado. Y sufrió mucho esa señora. Y cuando yo llego, yo no la conocía mucho, solo así de cara. Yo llego a orar por ella y ella me dice cambiarle el pamper. Y yo digo, ay Señor Jesús, ¿por qué me mandaste con esta señora? Decía ella. Cámbiame el pamper, me decía, porque aquí en mi casa no me quieren y no me quieren cambiar mi pamper, me decía. Aquí en mi casa, dice, yo les digo que me den de comer, que me bañen y no lo hacen, dice. Y entonces la hija estaba atrás, pero el demonio escucha, miren, y empieza a tratar a la pobre señora. Y yo le decía, no te preocupes que yo le voy a cambiar el pamper. Pero yo se lo cambié con un asco que ustedes no tienen la mayor idea. Miren, y yo decía, ay Señor, ¿y cómo hago si esta señora pesa? Y yo era una chavala de 12 años, hermano. Yo era una chavala de 12 años y yo decía, ¿cómo hago si esta señora es pesa? Decía, pesada la señora. Y lo peor, decía yo, que le voy a limpiar, decía yo. Y la cosa es de que, miren, ahí la toma fuera limpie. Pero yo digo, no vuelvo donde esta señora, decía yo, no vuelvo porque me va a poner a limpiar. Pero yo decía así, pero yo decía, Señor, ten misericordia, señora, porque pobrecita, ustedes saben. Y así yo veo el reflejo ahora de mi abuela, que muchas veces así, pues pasa. Y entonces, y a los 2 días la señora se muere. A los 2 días la señora se muere y yo lloraba porque yo decía, pobrecita esta señora, y la gente decía, vamos a orar, dice, para que salga del purgatorio, decía. Y yo decía, pero yo no creo que esta señora esté en el purgatorio, decía. Yo creo que esta señora está abajo, decía yo. Y la cosa es que la pobre señora se murió. Y se murió sin Cristo porque no conocía de Cristo, porque ella era súper católica. Era una señora que estaba en la Legión de María. Y era una señora que después dejó de ir a la iglesia por su misma enfermedad. Una señora que era maltratada, pero como les digo, por las consecuencias de sus pecados. Y entonces así pasó con esa pobre señora. Yo sinceramente lloré y ni siquiera la conocía. Solo de cara, como les digo. Y yo lloré por ella porque yo dije, pobrecita esta señora, ¿cómo se murió? Porque es más, cuando ella se murió, al día las hijas estaban peleando por la casa y es más, no la querían ni velar en la casa. Ya la querían ir a enterrar a la pobre señora, no tenían amor para la pobre señora. Y así, miren hermanos, me vine encontrando gente de otros lados y a mí, eso era lo que a mí me gustaba porque yo decía, ahí conozco gente de todos lados. Conozco gente de todos lados y gente de todas clases. Entonces a mí eso es lo que a mí me gusta. Con toda gente de clase, con toda clase de gente. Y por eso me gustaba eso. Miren, y ahí seguía. Y me pasó esa historia con esa señora. Después llegaban señoras donde mí, viejas de 50 años, y les digo viejas, porque ellas saben que yo les decía viejas, las viejas de la iglesia, les decía yo. Las viejas de la iglesia que no hacen nada, que solo viven peleándose de una a otra, les decía yo. Miren, y la cosa es que las viejas llegaban donde mí y se ponían a llorar, y yo decía, yo no sé qué les voy a dar a esta señora, decía yo. Porque yo soy una chavala y ellas son una vieja. Ellas son las que a mí me deberían estar aconsejando, decía yo. Y la cosa es que las viejas llegaban donde mí, que tenían problemas con su hijo, que el hijo no le quería dar dinero. Entonces me decía yo, ay, déjeme, yo le voy a dar de aquí y sacaba la otra. No me decía. Como que si era mío, mire, ay, déjeme, yo no voy a dar de aquí, decía, iba a agarrar. Toma, ya se solucionó. Ay, deja, subirme. Venga,
para acá, le decía yo, porque los hijos no le daban diales porque iban a la iglesia. Y a los hijos no les gustaba que fueran a la iglesia porque eran cristianos. Y ella era la única católica. Entonces los hijos no le daban dinero. Decían, yo no voy a estar desperdiciando mi dinero en tu iglesia, le decían ellos. Porque es cierto, pues la señora lo ocupaba para la iglesia, el dinero. Ella lo ocupaba para las ofrendas, para esto. Entonces yo le decía, no se preocupe, no dice que ni para la comida. Véngase, le decía, aquí vamos a comer, le decía yo, me daba los regalos, yo fue. Y así, miren, otros llegaban que tenía en ese grupo que era de 20, tenía una pareja de esposa. Pues no, yo nunca pues, supe que se peleaban ni nada, ni que se la pegaban, ni que nunca supe eso. Pero sí, pues, había diferencias entre los dos, ustedes saben. Había diferencias y ya llegaba la señora y me decía, fíjate que tal cosa y tal y tal y tal y tal. Y yo así que le voy a decir a esta vieja si yo no estoy casada, ni siquiera he pasado por el matrimonio, etc. Y la cosa que yo haría, pues le decía, venga, también a ella le decía, venga, vamos a platicar, venga, vamos a relajarnos, vamos a tomar esto. Para que se distraiga, le digo, ahí viene su esposa. Ya se calmaba la señora. Y así, miren, hermanos, y entonces así fui viviendo yo. Pero con eso, con lo de respecto a que yo me quería ir de la casa, entonces después de que yo decía que ya había aprendido maña de los hombres, pero yo decía, no, ya me falta, decía yo, todavía me falta aprender más. Yo decía, ahora sí puedo irme con alguien, decía. Ahora sí puedo irme con alguien porque no quiero estar en la casa, ya estoy harta, decía yo. Ya estoy harta de estar en la casa. Y la cosa era que, miren, hermano, andaba buscando con quién irme de la casa. Pero nunca había nadie porque todo era un desastre, miren, hermano. Y gracias a mi Señor pues que me guardó, ¿verdad? Porque si no, no sé cómo estuviera yo en este momento. Miren, hermano. Entonces, gloria a Dios. Oiga. Y la cosa que así, miren, y yo nunca encontré con quién irme. Hubieron 2 propuestas de 3 hombres. Y entonces, y eso era lo que a mí me gustaba, las propuestas, porque yo decía, así aprendo de este hombre más, y miren, y 2 propuestas de 3 hombres. 2 hombres me propusieron que me fuera a acostar con ellos y que si se daba, pues que nos quedáramos viniendo. Yo, este pendejo que cree, le decía yo. Y entonces yo decía, no, están locos estos pendejos que yo me voy a ir con ellos, decía yo. Pero no, mi hermano. Y yo decía, están locos estos hombres que yo me iba a ir con ellos, decía yo, a vivir con él. Y el otro me entonces yo decía, bueno, todavía me ofreció que me casara con él, decía, pero así, este chaval nada que ver conmigo, nada que ver, no somos de la misma índole. Y así, miren, hermanos, nunca encontré con quién irme, para la honra y la gloria de Dios, pues. Y ahora que me están corriendo de la casa, no. Ahora al revés, la cosecha estoy recibiendo yo que me están corriendo de la casa. Ay, amén. Gloria a Dios, pues, aleluya. Y pues por eso yo les invito a ustedes pues que reflexionen, pues si se han olvidado de todas las cosas que el Señor ha hecho con ustedes, porque yo no me olvido de las cosas que el Señor ha hecho conmigo, el Señor me ha guardado desde pequeña, porque si no yo no sé dónde estuviera. Amén. Hay poder en Jesús. Entonces, y eso fue lo que pasó con Israel, que ellos estaban recibiendo la cosecha de su desobediencia. Y qué pecado tan grande, qué pecado tan horrible es la desobediencia. Amén. Cuando nosotros desobedecemos, las cosas siempre nos van mal. No prosperamos. Y muchas veces nosotros decimos, ¿por qué? Y no nos damos cuenta que por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, porque queremos andar haciendo lo que a nosotros nos place y nada más. Amén. Así, hermanos, vamos a poner de pie.